Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sporting MX. Oye amigos, bueno, para quienes me siguen en mi canal Mi Patria, saben que he sufrido de hackeo. No puedo realizar el video de manera normal porque, bueno, el editor de video o los editores no funcionan, no me lo permite. Pues me tienen hackeado todo tipo de información y, bueno, de acceso ahorita para mis medios, para poder editar. Entonces ando trabajando con una videocámara de estas viejitas, en un modelo continuo de grabación para que evitarme la edición, pero bueno, eso limita un poco la calidad del video. Sin embargo, lo importante está en la información que les presento. Y vamos a platicar de ello. Ya buscaré luego otro medio para tratar de arreglarlo, a ver si se soluciona después. Bueno, como ustedes recuerdan, en el video pasado hablamos del músculo psoas y les mostré algunos ejercicios. Este músculo, como les dije, no es poca cosa, no es algo tan sencillo. Después les voy a mostrar algunos ejercicios de la importancia que tiene este músculo. Regresemos a la explicación que les había hecho acerca de las abdominales. Habrá quienes, e incluso se los puedo decir así, de manera cómica, de manera graciosa, se puede llegar, ustedes habrán escuchado luego gente que incluso ustedes mismos, seguramente, pueden quitarse la playera y apretar el abdomen y van a ver que se les marcan cuadritos. Bueno, pues el hecho de que se le marquen cuadritos a alguien no significa que tenga fuerza. O sea, simplemente están apretando el músculo, es todo. Es como agarrar, sacas el conejo y lo aprietas y pues ya ahí tienes conejo, ¿no? O sea, pues ¿eso qué? El hecho del músculo psoas tiene muchas implicaciones para una buena calidad de vida. Hay muchas personas que luego se quejan de dolor. Va de todo, o sea, va desde dolor de piernas, dolor de espalda. Y eso es porque no tienen fuerza en esos músculos. Si no hay fuerza, pues hagan de cuenta que el chasis, como tal, el peso del cuerpo, es cargado por otros músculos que no debieran de cumplir esa función. Entonces, por eso es que mucha gente se llega a sentir cansada, dolorida, en algunas partes. O sea, no es en todo, pero ese músculo tiene mucho que ver. Y otra, hay gente que practica muchos otros deportes que no desarrolla la potencia o la fuerza o la habilidad en su deporte, y eso también es por ese músculo. Me van a ver después haciendo algunas explicaciones. Les repito, ese músculo no es poca cosa. Lo que pasa es que no le damos la atención porque son muy pocos los gimnasios, lo que les había platicado, que tienen esa máquina. O que tienen esas máquinas que nos pueden fortalecer esos músculos. Hay algunos ejercicios que podemos hacer para poderlo fortalecer sin necesidad de máquina. Lo vamos a ir haciendo. Yo creo que yo no estoy en esa capacidad ahorita de hacerlo al 100. O sea, pudieron ver que hice la plancha. Bueno, no la plancha, sino me extendí con la tablita. Pero hay otro par de movimientos que se pueden hacer, que lo fortalecen. Lo vamos a ver para que ustedes entiendan qué beneficios nos ofrece ese músculo. Ahora también, pues, platicarles. Hoy les voy a mostrar dos cosas. Bueno, vamos a entrarle a tres temas. El primero, quiero que vean, les voy a mostrar acerca de mis patines. Les voy a dar una mostradita de cómo son los patines. Porque hay gente que me ha llegado a ver en la calle, que ven que patino y se les hace muy rico, ¿no? Es como decir, yo quiero patinar, yo quiero hacer eso. Pues sí, ojalá pudieras hacerlo, o sea, así que yo te invito. Hay restricción para patinar en la calle. O sea, no todos podemos patinar así en la calle. Y no crean que yo patino muy bien, simplemente patino rápido y me gusta patinar intenso. Pero sí se deben de cumplir ciertos criterios para andar en calle. No, ahora sí que suena extraño, la calle como tal para andar patinando no es para todas las personas. Sí se requiere un poco más de, no quiero decir habilidad, pero sí poner más atención. Sobre todo hay que estar atento a los cruces en las calles, porque nunca falta el despistado que sale muy rápido y que te quiere aventar el carro, y o sea, nunca falta el automovilista, francamente debo decirlo así, cafre, que quiere, que no le cae bien los medios alternos de andar, y entonces pues avienta el carro. O sea, ellos piensan que traen preferencia. He visto que es menos. También sucede la otra parte, hay gente que de verdad va muy despistada.
o sea, que no pone atención. Entonces llegan a cruzar la calle, o sea, salen en su carro sin fijarse, o sea, sin tener presente que puede cruzar un patinador, un patineto o un ciclista. Entonces pues ahí se puede dar el percance. Entonces hay que tener presente eso. Hay varios tipos de freno, se pueden llevar a cabo varios. Eso va a depender, el tipo de frenada va a depender del desgaste que tengan las llantas, el tipo de llanta que tengan. No todas las llantas funcionan, o no todos los tipos de freno en patines, o todas las técnicas de frenado sirven con las llantas. Esto lo trataré de explicar ya de manera física cuando me vean haciendo el movimiento. No lo recomiendo al todo. Esas técnicas ya las explicaré en su momento. La más clásica y la que yo recomendaría es el freno en T. Ese es como el más básico, pero es el más efectivo porque también tiene sus técnicas. Eso es lo que yo les recomendaría por parte del patinaje. Les voy a dar sus tips, los estaremos viendo en los próximos videos. Para quien quiera meterse al mundo, andar en el mundo de la patinancia, le digo yo. Ese es por una parte. El otro lo voy a platicar, o sea, se los voy a ir ahorita platicando. Bueno, vamos a ver dos temas. El otro lo dejo pendiente. Vamos a platicar acerca de la rehabilitación. Recuerden, yo no soy rehabilitador, no soy médico en rehabilitación, no soy doctor. Soy un practicante de deporte, me encantan los deportes. A lo largo de mi práctica deportiva y debo de decirlo así, ahí sí francamente, de mi salvaje práctica deportiva, llegué a tener algunas lesiones. Algunas fueron más graves que otras. Debo también de mencionar que debido a eso no es que hubieran sido limitantes, sino que mi situación de vida me llevó a enfrentarme a médicos y situaciones que me debieron de haber dado una atención médica diferente. Y francamente, pues lo diría de esta manera, fui castigado y la atención médica que recibí fue muy deficiente, ocasionándome una grave lesión. Una de estas lesiones fue en el hombro. Esta lesión en el hombro generó se los voy a platicar y les voy a mostrar unos videos para que de ahí vayamos partiendo a lo que quiero explicar desde la rehabilitación. La rehabilitación la vamos a entender de dos maneras. Una es, bueno, son varias, pero lo vamos a dividir así, en dos. La rehabilitación va a constar de constancia y les iba a decir práctica, pero híjole, ¿cómo se los podría? Porque no quiero usar el otro término, suena un poco fuerte. Cuando alguien está lesionado, solo tiene dos caminos: o se cae o sale adelante. Cuando alguien se cae, o sea, cuando alguien ya, independiente de la lesión que tenga, cuando alguien ya renunció, es alguien que no importa la técnica que le digan que va a funcionar, no la va a hacer. Entonces no importa lo que se le diga, no lo va a hacer. Entonces si ya están en ese, dicen por ahí, en ese supuesto, pues ya es otra, ya no aplica, ¿no? Ahí ya como que sería otra labor de convencimiento. Pero en la otra opción, si están dispuestos a rehabilitarse, hay que entender que la rehabilitación se va a dar por la constancia que le pongan al ejercicio. Por eso les digo, a ver si me doy a entender. Lo voy a estar tratando de repetir en diferentes videos, pero les tiene que doler. Que no es lo mismo con sufrir, porque ya por ahí estoy viendo algunos que salen con esa. No es lo mismo. Híjole, es que no hay que sufrir para sanar. Pero no se puede sanar si no hay dolor, que son cosas muy diferentes. En la rehabilitación, sea de la parte, porque me he lesionado de varias, y de las que les voy a hablar son muy representativas, porque una hace referencia al tren superior y al tren inferior, y también estoy en la parte intermedia. O sea, me he lesionado de diferentes formas en tal nivel de gravedad, que cuando yo se las platique, quienes estén pasando por eso sabrán que estoy diciéndoles la verdad. O sea, no hay manera de engañarlos. Quiero que entiendan que rehabilitarse es sentir dolor. O sea, una rehabilitación que va sin dolor, pues me los están chamaqueando, no existe. Porque de manera general una rehabilitación significa que hay una inflamación en el tejido, lo que conocemos como que traes inflamado, se ve gordo el dedo, se ve gordo el hombro, se ve gorda la pierna, se ve gorda la cara, o sea,
es porque están inflamados. Si hay, dicen por ahí, si se está cursando por una fase de inflamación, hay 2 mecanismos, bueno, hay 3, porque aquí vamos a entrarle también a algo que ya ha sido muy abandonado en las rehabilitaciones, pero que es de vital importancia. Yo voy a platicarles cómo lo fui llevando yo, y me funcionó. No significa que porque me haya funcionado a mí les va a funcionar a ustedes. Sin embargo, es una base muy, ¿qué les digo? Muy real para decirles que sí funciona para la mayoría. Voy a mostrarles un video de una de las lesiones que tuve. Bueno, si puedo les muestro. El otro no es video, es una foto. A ver ahorita cómo la subo o a ver cómo puedo subirla. A lo mejor intento, a lo mejor me puede que edite un poquito, algunos minutos a ver si me lo deja el editor. Pero el hombro, tuve una fractura de clavícula. Esa fractura de clavícula fue en el hombro derecho. Fue de lo más simple, se llama o se conoce esa fractura como en rama verde. Rama verde es que no se partió por completo la fractura. Y una fractura de esa naturaleza hubiera sido muy fácil de curar si me hubieran colocado un clavo en el momento, una cirugía muy rápida, y lo hubieran vuelto a la posición. ¿Qué fue lo que sucedió con esa fractura? Que no la pusieron, no la regresaron a su posición, me dejaron así porque vieron la radiografía y se dieron cuenta que iba a curar mal. Lo que querían ellos era que curara mal. Bueno, olviden esa parte. O sea, lo que pasa es que no se fijaron ellos en que o no se dieron cuenta que no estaba bien puesta la clavícula, porque no solo fue que se hubiera roto, sino que del golpe la clavícula quedó fuera del acromión. Hagan de cuenta que es donde engancha. Está su clavícula, el huesito que tiene forma de S, y tiene aquí un huequito. Bueno, ahí es donde cae, ahí es donde se engancha y va agarrada a través de los diferentes tendones. Si la clavícula se parte, si no me estoy equivocando ahorita, el músculo esternocleidomastoideo, que si no me equivoco es el de aquí, pero lo hacen otros, ejerce una fuerza. Entonces al momento que se rompe el hueso, pierde fuerza y el músculo lo jala. Palabras simples, la clavícula se le recorta, o sea, se jala la clavícula, por lo tanto se sale de la posición, por lo tanto, pues está fuera del lugar, por lo tanto, pues no está bien puesta. Es algo que cualquier médico debería de conocer, sin embargo, los que a mí me tocó que me atendieran, pues parece que lo desconocían, y eso que fueron médicos de urgencia. Pero bueno, esa fractura me ocasionó, esto se lo estoy platicando para hacerles la historia, dicen por ahí, la historia clínica de esta lesión, porque les voy a presentar un video. Esta lesión lleva ya muchos años. Fue un verdadero dolor de cabeza en mi vida. Un dolor de cabeza que cuando les digo, si alguien en su vida se ha fracturado, porque no voy a hablar ahorita solo de eso, bueno, ahorita sí, pero les voy a platicar de otra fractura o de otra serie de fracturas que he tenido a lo largo de mi vida. Pero quien haya tenido una fractura de clavícula sabe la incomodidad, o sea, cualquier fractura es incómoda. Pero una de clavícula se vuelve verdadero dolor de cabeza, porque uno está acostumbrado a moverse para poder pues comer, levantar la cuchara. Si eres diestro, pues tu derecha y esto. Yo me rompo la clavícula derecha, entonces al momento de querer comer, pues estás en automático, bajas la mano y quieres moverla y todo el movimiento te queda limitado, porque literalmente quedas limitado, o sea, tu brazo ya no se puede extender. Además que en ese momento, cuando yo me fracturo de primera vez de inicio, la clavícula como tal estaba fuera de la posición. O sea, estaba fuera, o sea, ¿cómo les explico? O sea, pues estaba fuera, o sea, no me permitía ni siquiera estirarme un poquito más. Y ya lo estaremos viendo a través de la radiografía. No se aprecia mucho en la radiografía. Tendrían que ser muy conocedores y tendría yo que mostrarle de una manera muy directa para que se pudiera llegar a apreciar. No se ve, tendría que haber sido tomada en otro ángulo para apreciar ese desfasamiento que hubo. Pero, ¿qué sucede con esta fractura? Les voy a platicar cómo sucedió. Según me informan a mí los doctores, en aquel tiempo yo hacía muchísimo, siempre he practicado ejercicio, siempre he hecho deporte, alguna disciplina, y siempre lo he hecho de manera intensa. O sea, siempre, pues hoy como dicen, soy muy intenso, y he practicado con mucha intensidad el deporte,
y pues de alguna manera soy lo que le conocen como clavícula prominente, o sea, tengo espalda ancha. Hacía mucho ejercicio tanto de gimnasio como de prácticas deportivas, entonces pues tenía pectorales amplios, espalda ancha, conejo, fuerza pues. Ese desarrollo muscular, pues desde luego que mis huesos, cuando se hace ejercicio, igual yo, igual cualquier persona, se engruesan bueno, se fortalecen los huesos, de manera general pues los hacemos más gruesos y la anatomía, la estructura ósea es más ancha. A ver si les puedo mostrar un par de videos en mis épocas de juventud y belleza. Se llega a apreciar incluso, pues sí, debo decirlo de alguna manera, que me veo más ancho de arriba, porque practicaba la escalada, la practico, bueno, ahorita no tanto, pero es un deporte que me gusta. Entonces ya hemos hablado de ese desarrollo. Voy a platicarlo de manera un poquito más puntual más adelante, porque no quiero que se vayan a quedar las mujeres con ese detalle, porque esto aplica con los hombres. O sea, voy a hacer algunos movimientos para que ustedes los vean, para decirlo en palabras simples, de lo que quizá no debería de hacerse como un movimiento en escalada, porque no es un movimiento de escalada como tal. Si se cuelgan de una manera particular, sí generan un ensanchamiento de manera extraña en la espalda, pero bueno, ya lo voy a platicar. No se da de manera común en movimientos generales de escalada, a menos que hagan movimientos ya que le dicen dinámicos, muy exóticos, o sea, de esos que subes a escalar y que se lanzan le dicen el dinámico, ¿no? De un agarre que está a medio metro, 1 metro, a otro, y tengan que saltar con toda la fuerza y colgarse y agarrarse un brazo, una mano. O sea, ese tipo de movimientos no se practican como tal en la escalada deportiva. O sea, no es así. Eso se hace más en boulder, en artificial. Pero bueno, esa es parte de otra historia. Para que no quiero que se vayan a quedar que la escalada no es para mujeres. Ayuda y les hace muy bonito cuerpo, también les ayuda. Pero hay que saber ciertos detalles. Pero bueno, regresando a mi lesión, les platico que pues a mí me dijeron, pues va a soldar en 15 días. Pues ahí estoy yo 15 días bien a gusto esperando a que solde. Pasa una semana. Me doy cuenta que el hombro lo tenía como caído, como chupado, no sé cómo explicarles. Es como si el hombro se hubiera jalado al frente y te miras en el espejo y te pones de frente y este músculo no hay nada que lo empuje hacia atrás. Eso se da cuenta uno, tristemente, cuando te rompes un hueso, cuando te rompes la clavícula, porque al momento de que te giras hacia atrás, cuando todos hacemos este movimiento, nos vamos a dar cuenta que pues sí, ¿no? Se hace, pero ¿por qué se hace? Uno no entiende. No es fácil de comprender. Cuando te rompes el hueso, te das cuenta que este músculo es un soporte que evita hacia el frente, porque la espalda, el deltoides, trapecio, todo esto, y también una parte de estos músculos hace una fuerza hacia el frente, entonces te va a lanzar el hombro hacia adelante, pero además de que lo lanza hacia el frente, lo baja. Entonces hagan de cuenta que está escurrido el hombro, o sea, híjole, es un poquito feo de explicar, pero es como si estuvieran aguados de este lado. Bueno, pues así estuve. Una semana después de que me rompo la clavícula, poco más de una semana, ya casi los 15 días, salgo al patio de mi casa. Bueno, había salido, pero estoy en el patio de mi casa, estoy frente a la ventana de un carro. Me miro y digo, no puede ser, no hay lógica, no. A mí me dijeron 15 días. Y en 15 días esto estaba terrible, yo no me podía mover. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo veía que mi clavícula se veía como un tipo L, así, 90 grados. Obviamente algo que no se ve con mi clavícula del otro lado, se veía esto, pues vamos a llamarlo varonil, ¿no? O sea, me veía fuerte de este lado, pero de este lado no. ¿Qué es lo que hago? Levanto así, a lo salvaje, tomo el extremo de la clavícula, esta cabecita que se siente, que si ustedes se tocan van a sentir así como una puntita, es la punta pues de la clavícula, la parte, si no me equivoco, le dicen distal de la clavícula, la parte lejana, la orilla, la levanto y hago este movimiento. Ahora sí que si alguien está en esa situación, no lo haga, lo estoy platicando porque fue lo que yo hice, porque ya en la desesperación ya había ido a ver 2 veces fui a ver a otro doctor y había ido y había regresado a mi consulta en la clínica. Pero bueno, qué tragedia. Y ya me habían dicho según que estaba bien, pero no estaba bien. ¿Qué es lo que hago? Tomo la clavícula y la levanto. Así como ven este movimiento, lo levanté. De aquí abajo la levanté.
pude sentir en ese momento cómo la clavícula se comenzó a levantar y así dicen, literalmente, ahí se aplica literalmente, mi cuerpo de este lado comenzó a levantarse, el hombro se levantó y en eso, ¡paz!, se escucha un golpe como engancha la clavícula aquí. Hagan de cuenta que en ese momento recuperó toda mi fuerza el brazo, hombro, toda la espalda y mi cuerpo volvió a sentirse en su posición, o sea, sentí el cuerpo de nuevo, pues ahora sí que en equilibrio, estable, o sea, se estabilizó todo el hombro. Y aquí pude enganchar porque de momento lo puse encima de lo que sería el acromión, de esta parte del huesito, y sentí cómo se quedó, pero la clavícula se estaba regresando. Entonces lo que hice fue ponerla en su lugar así, la monté como quien dice, así, hasta que se escuchó cuando se truenan un huesito de la mano, pero nada más que mucho más fuerte, así, y pude sentir cómo enganchó, así, atoró por completo. En ese momento supe que había quedado. ¿Qué problema había pasado? Habían pasado casi 2 semanas de la fractura. Para ese tiempo aquí ya se había formado todo un callo, que se le conoce como un callo, es como una gelatina. El hueso estaba ya a posición de 90 grados, como tal. Ya había endurecido a 90 grados. ¿Cómo les explico eso? Es como si estuviera una gelatina a medio cuajar. En el momento la clavícula me quedó mirando hacia arriba, una punta en esta parte. Y yo en ese momento comencé a levantar el brazo normal, como si estuviera sano. Así fue como un movimiento. Lo sentía todavía encogido, pero sano. Se sentía encogido porque la clavícula, al estar a 90 grados, pues obviamente estaba recortado el espacio que yo debía de tener aquí. O sea, si ustedes miran mi clavícula, pues mi clavícula es ancha, es larga. Entonces, esta clavícula estaba a la mitad prácticamente de tamaño hecha a 90, una punta aquí. Entonces, al momento que yo empiezo a cargarle fuerza, a hacer este movimiento, a levantar el brazo, se tensa desde luego todo el cuerpo, toda la estructura ósea. La clavícula con 15 días, que ya había endurecido, pero pues obviamente 15 días era muy poco para que quedara, se parte. Escucho cómo se parte la clavícula por completo, así, se bajó. Hagan de cuenta que la punta estaba así, la clavícula en punta, la levanté desde abajo, engancha así. Con la tensión que comienza a tener, se parte y siento cómo baja. En ese momento cuando baja la clavícula y se parte, yo supe que se había partido, pero me sentí contento porque ya podía mover el brazo un poco, o sea, ya no estaba fuera de posición. Es una tragedia porque yo, si esto hubiera endurecido aquí, me hubieran tenido que volver a cortar la clavícula y volverla a poner a su posición, refracturar. Toda una tragedia, pero bueno, ya no pensemos ahorita en los médicos que me atendieron en aquel momento. ¿Qué sucede? Bajo esa lesión que yo tenía en hombro, bajo esa nueva acomodo que yo me hice de refracturarme la clavícula, ¿cómo se los explicaría? Se siente como una gelatina. Mi hueso yo me lo tocaba y se sentía como una gelatinita donde estaba la fractura, pero ya se veía medio liso. Entonces dije, bueno, o sea, ya había bajado, ya había tomado más o menos la posición que tenía Ante esa situación yo me quedé así, pero bueno, de momento movía el brazo, no le prestaba tanto atención, mi clavícula comienza a consolidar, se le llama consolidar. Le dice, ¿no? Pues comenzó a pegar. Y yo la dejé así, que pegara. Pegó, ¿qué les digo? Durante seguramente como... ¿Qué fueron? Como 15 días más. Me vuelve a ver, me revisa el doctor, me mira, voy a consulta, me ve el doctor, pues me dice que va bien, que la deje así. Desafortunadamente, la clavícula, al no quedar bien estabilizado mi brazo, porque yo en todo momento estuve usando lo que le llaman el cabestrillo, que bueno, pues es un soporte que cuando se fractura el brazo, lo que sea, que es un soporte que va aquí y va amarrado con otra cinta para que tengas inmóvil el brazo y no se esté moviendo, no hagan esto. Sin embargo, pues mi hueso, de entrada, ¿cómo se los explicaría? Se parte, o sea, consolidó a 90 grados mal. Yo lo levanto, la tensión en ese momento lo revienta y lo baja. Eso sirve para que quede para que se medio alineara. Sin embargo, la parte lejana de la clavícula, la parte que ustedes tocan y sienten así como un levantadito en su clavícula, esa parte, vamos a decir, la clavícula, si ustedes la miran, tiene una forma de S y tiene una forma como de paleta hacia el final, como aplanado.
esa forma aplanada también lleva una posición. O sea, hagan de cuenta que si ustedes lo miran debería de tener un ángulo. Cuando sana o cuando sana conmigo, esa parte queda acomodado, pero ¿cómo se los explicaría? Queda rotado en el sentido un poco como contrario. O sea, no quedó en una posición, o sea, quedó en una posición relativamente horizontal, pero no quedó bien acomodada. Bueno, yo lo dejé así. Pasa el tiempo, comienza a sanar esa fractura. Me causaba mucho dolor esta parte de aquí, pero yo no le prestaba mucha atención. Me hice el fuerte durante varios años. Quedó muy resentida esta parte. Mi hombro quedó, hagan de cuenta que fue como si quedara, como no quedó con la estabilidad que debió, y a la hora de que se volvió a repartir, o sea, imaginen una consolidación donde ya estaba 90, o sea, estaba fuera de posición, yo la rompo, la vuelvo a poner en su lugar y el movimiento de mi brazo en ese momento la parte, baja. No hay nada que la ajuste en los ejes que debe de llevar, o sea, queda entre invertida y hundida y mal puesta hacia atrás. Y eso hace que el callo que se forma en el hueso todavía sea más grande, porque tiene que amparar o agarrar más espacio, o sea, tiene que volver a parchar o a curar lo que se rompió, a pesar de que ya estaba fuera de posición. Ahorita se los voy a tratar de resumir porque si no voy a hacer muy largo el video. Pero bueno, queda mal puesta. ¿Qué sucede? Pues que me causa dolor y físicamente yo veía que este hombro estaba más metido. O sea, si ustedes yo me miraba en un espejo, esta parte del huesito de la clavícula no se veía, estaba hundido, estaba completamente metido. O sea, solo se veía una parte de mi pectoral. Este pectoral, después a ver si que voy a hacer la parte sexy del video, tal vez en este no. Me voy a quitar la playera y también para que vean ustedes que vayamos trabajando juntos el abdomen, para que vean que hay lonjita, de que tengo mi llantita, de que hay pancita, pero que se puede trabajar y la vamos a ir reduciendo. Hay otras técnicas, hay otros medios, ahorita no voy a hablar de eso, pero bueno, quiero que vean, así que alguien de carne y hueso, una persona de carne y hueso, pero a mí de manera visual me causaba un impacto porque el pectoral como tal ya no se marcaba, no se veía, no había una diferencia de pectoral. Estaba como deforme toda esta parte de mi hombro. Cuando les hablo de deforme, había una deformidad porque estructuralmente mi hueso dejó de estar, vamos a decirlo así, dejó de estar proporcionando la tensión y dando el soporte a los músculos. De aquí la importancia o la superimportancia de que las personas cuando van al gimnasio y se ponen a hacer, hay gente, lo digo con respeto, pero bueno, esto es para quien quiere desarrollar un cuerpo bonito, sea hombre o sea mujer. Hay gente que parece tamal mal amarrado y sobre todo son esos payasitos, y lo debo de decir, para quien conozca mi canal de Mi Patria, saben que me traigo ahí un asunto con algunas entidades que son responsables de mucho de lo que se me hace de esto del hackeo, de estos come cacahuates. No quería mencionarlo, pero es para que lo entiendan ustedes. De esta gente que perteneció o está metida en estos servicios de seguridad. Y a mí me tocó tristemente durante, bueno, ya no hablar de eso, pero muchas de estas personas, en particular muchos de estos, son aquellos que se ponen a cargar, toman su proteína y sienten que son los He-Mans del mundo. Y no, están fritos, no saben trabajar ni siquiera su cuerpo. Pero bueno, por eso hago esta referencia de los tamales mal amarrados. Entonces, nadie entiende esa explicación, de verdad, nadie la comprende hasta que no se vive una situación como esta. O sea, esto yo se los platico y pueden tomarlo y anotarlo porque sé perfectamente de lo que les hablo. Entonces, al no haber un soporte bien definido, no puedes crear, o sea, olvídense de volumen, olvídense ustedes de darle forma. La funcionalidad del miembro se ve afectada. O sea, básicamente ya no sirve para lo que fue creado. Recuerden que hablábamos en el video anterior acerca de la cintura escapular, que es esta parte superior. Esto es una cintura. Nos permite mover los brazos así, rotarlos, jalarnos al frente, hacia atrás, todos estos movimientos, algo que nos permite la cadera.
lo que también es nuestra cintura. Lo que pasa es que la parte baja del cuerpo también hace esos movimientos, nada más que bueno, pues en la parte inferior son nuestras piernas. Entonces, al tener yo totalmente afectada esta parte física, o sea, visualmente, ya estaba yo limitado en mi movimiento. Yo no podía extender por completo el brazo, no podía subirlo por completo, pero no había tanto dolor, simplemente no podía llegarlo. Yo suponía que se trataba por otras lesiones que había tenido anterior a esa, en otras partes del cuerpo. Dije, bueno, pues a lo mejor es la inflamación, va a tardar 6 meses, un añito, y pues viendo esa situación, probablemente pudiera, yo esperaba que al año ya pudiera quedar todo bien, pero no sucedió eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debo de decir aquí, debo de reconocerlo, esto es muy particular para hombres, pero de verdad debe de ser muy trágico para las mujeres, muy triste, porque físicamente cuando uno se mira en el espejo y no te ves bien armonizado, o sea, no te ves bien, años o muchos años de que si haces ejercicio te miras y dices, pues mis pectorales y se me ven las clavículas, tal vez ni siquiera pienses como yo en clavículas, simplemente miras y te ves estéticamente armónico y dices, pues me veo bien. Entonces, pasar en una edad, porque además esto me sucede a una edad pues relativamente joven, en ese momento en el que uno está por la vida, pues tratando de disfrutar de la vida, que si tienes a la novia o que si buscas a la chica que te gusta, o sea, estás como en esa búsqueda de esa pareja, de ese gusto que uno tiene, y mirarte en un espejo que te ves así medio defectuosón, pues eso baja la moral. Entonces en ese momento me doy cuenta y digo, híjole, no, ya no podía seguir con eso porque hice todo lo posible para sanar, visité a toda la cantidad de médicos que se hubieran podido imaginar, y todos decían, está bien, no pasa nada, otros, pues ya te quedaste así, ya imposible. Entonces, al final del día lo único que escuchas son cosas como no se puede y es imposible, no se puede y es imposible. Entonces uno dice, a ver, espérate, o sea, ¿cómo puede ser imposible? Pues que la ciencia no está muy avanzada. Al final del día, eso ocasionó que yo no quisiera permanecer de esa manera. Entonces acudo con otro médico y le solicito que me haga una cirugía. Toda una historia, bueno, ya no me voy a meter allá, después lo platicaré. Bueno, me hacen una, ¿cómo se los explicaría yo? Una mala cirugía. Ya habían pasado un par de años de esta lesión que no sanaba. Voy con un doctor que pues vamos a decir bajo presión o condicionado me hace una cirugía que no debió de haber hecho, o no debió de haber él la hecho de la manera en la que la hizo. ¿Qué es lo que hubiera correspondido? Bueno, pues hubieran cortado el hueso y ponen una placa. Que hizo este doctor? Metió una varilla. ¿Existe esa técnica? Sí existe. Era un procedimiento que se hacía, pero no era recomendado para mi situación, porque la clavícula es un hueso que requiere, tiene una forma de S. Si vas a meter una varilla que nada más agarra 3 centímetros, pues es obvio que la varilla se va a salir. Voy, es un médico particular, me hace la cirugía, corta esto. Esto es también para que ustedes, esto se los platico, para cuando quien se encuentre en esa situación, tenga presente. A veces no, como gente o como familia, a veces tal vez no encontramos ese respaldo directo en la gente que nos rodea. Yo podría contar mucho al respecto de eso, porque bueno, a veces la gente que nos rodea pues puede llegar a ser manipulada y puede ser maltratada para que a su vez pues maltraten a uno, ¿verdad? Pero tratándose de esa situación, deben ustedes de entender que no deben de caer en desesperación. Este es un consejo bien importante que les doy. La desesperación en la vida es algo que no debemos dejar que nos alcance. Aquí, bueno, no me voy a meter porque bueno, ya por ahí veo en los comentarios, pero hay muchas formas de explicar esto y solo puedo decir que cada cosa tiene su tiempo y tiene su lugar y cada decisión debe de ser respetada, sea cual sea. Pero bueno, regresando a esto, yo les quiero comentar que esa desesperación o relativa desesperación me hizo acudir a este médico. Me hace la cirugía y en esa cirugía
Al día siguiente de que me la hizo, se rompe la fractura, se vuelve a fracturar. ¿Por qué? Porque básicamente me puso un fierro, una varilla, que no alcanzaba a ingresar al interior del hueso, solo agarró como 2 o 3 centímetros. Desafortunadamente fui con un médico que no era especialista en hombro. De ahí es que yo les digo, vayan, cuando tengan la necesidad de acudir con quien sea, vayan con los médicos especialistas pues de lo que es. O sea, si van, digo, ahí no iría yo, ¿verdad? Francamente, no es algo que tenga presente, pero sí se los dejo porque se ha escuchado y a mí me tocó escuchar mucho de eso. Hay gente que quiere a lo mejor una cirugía estética y pues va con el compa que es el que le hizo tal cosa a otro y pues ese es el que agarra ese tipo de cosas. Eso se vio hace tiempo, de eso me tocó escuchar hace mucho tiempo. Vayan con el que es el especialista, no vayan con aquel que les recomendaron que porque buenísimo, no, vayan con el que es especialista y verifiquen a través de las asociaciones de médicos especialistas que sea. Si es en una institución pública, bueno, pues de manera general, hoy ustedes saben que el gobierno está invirtiendo mucho para rescatar y recuperar el sector de gobierno para que tengamos ese tipo de servicios de calidad. En el gobierno como tal no existen, y nunca, hasta donde yo tengo entendido, no existen estas cirugías como tal estéticas, por gusto, ¿no? Pero yo les recomiendo que quienes sí piensen en ese tipo de cirugías, o en alguna cirugía que quieran acudir con algún médico particular, asegúrense, antes de cualquier otra cosa, que sí tenga las habilidades que dice a través de que pertenezca a los servicios. Porque en este caso que yo les platico, pues o sea, toda esta tragedia pues deriva de todo un caso, ¿no? Que, bueno, métanse a Mi Patria, conozcan mi canal y van a ir desmenuzando conmigo esta historia. Pero al final del día, tuve que terminar en manos de un cirujano en particular que hizo un muy mal trabajo. Pero ¿dónde se viene a complicar? O sea, fue un mal trabajo, pero que derivó también de las condiciones que, bueno, se produjeron por toda la situación que vino. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Corta la clavícula. Ya no me pregunten cómo la cortó. O sea, sé que alguien va a decir, pues sí, tienen ahí una sierrita, sí. Desconozco cómo fue el corte. Pero sí les puedo decir que cuando yo me rompí la clavícula, cuando yo la fracturé, la clavícula comienza a consolidar. Deben de ustedes saber que cuando un hueso se rompe, no consolida, o sea, no comienza el proceso de sanación o de hacerse esta gelatinita que cubre el hueso en todo el hueso. De manera general se hace donde fue la fractura, claro, pero al momento que uno rompe el hueso, hagan de cuenta que pues, se vuelve a hacer otra nueva herida. La que ya tenías, más un pedazo de otro lado que ya dañaste. Ahí existen, o sea, lo voy a explicar así, voy a irme un poco después puntualizando porque para que ustedes me entiendan. Existen unas células en el cuerpo que son los osteoclastos y los osteoblastos, también hay otros. Ahorita no voy a meter con esos. Estos dos de manera particular son unas células que, hagan de cuenta, si no me equivoco, los osteoclastos son células que comen el hueso. De manera general están en nuestro cuerpo y todo el tiempo están comiéndose a nuestro hueso. O sea, son células buenas que se comen al hueso para comerse al huesito viejo que existe. Y están los osteoblastos que, hagan de cuenta que son los albañiles, son los maestros de obra, los que están echando el cemento y están haciendo el nuevo hueso. Entonces, por una parte están los osteoclastos comiéndose todo el huesito y los osteoblastos haciendo todo el nuevo hueso. Eso está todo el tiempo en nuestro cuerpo, en todas partes. Cuando hay una fractura se multiplican y esas células, en particular esas células, lo que hacen cuando hay una lesión, están tratando de deformar al hueso. Hagan de cuenta que lo están enchulando. Suena extraño, pero hagan de cuenta que lo están le están rebajando las partes filosas. Cuando un hueso se rompe, quedan partes puntiagudas. Pues no pueden quedarse partes puntiagudas porque pues te pueden picar una arteria, ¿no? Entonces se empiezan a comer esa parte y llegan los osteoblastos y comienzan a resanar. Además de que están otras células que también están dándole como su mantenimiento general. Pero estas son las bases
con las que el cuerpo trabaja. En una fractura estas células se multiplican pero por millones. Entonces, al momento que yo me refracturo la clavícula, se vuelve a generar una nueva lesión. No solo la fractura que yo ya tenía, porque esa ya estaba, sino se vuelve a despedazar el hueso, lo vuelvo a partir y queda mal. Y entonces ahí, hagan de cuenta que, ¿cómo se los explicaría? O sea, se hace más grande la herida interna de mi hueso y sella mal. Entonces el cuerpo lo que hace pues es, para que un cuerpo sane, en el caso de los huesos, funciona en otros organismos, bueno, en otros tejidos, pero de manera particular, ahora sí que la marca de la casa está en los huesos. Para que puedan sanar necesita haber contacto, o sea, necesita estarse tocando hueso con hueso para que se puedan fundir, para que se puedan soldar. Si no se están tocando, el hueso va a buscar la parte más lejana donde se estén tocando. Y ahí tienes dos problemas. Si ya te refracturaste, o sea, ¿cómo se los explico? Si el hueso se partió y lo volvieron a poner en su lugar luego, no va a pasar nada. Los huesos luego se van a tocar, el tuétano dentro del hueso va a empezar a pasar, la sangre lo va a recubrir, se va a hacer un callito y funciona, y se pega, y se remodela y queda bonito otra vez ese hueso como si nada hubiera pasado, o casi nada. Si ese hueso queda en mala posición, las células del cuerpo van a tener que rellenar, como si fuera plastilina epóxica, van a tener que rellenar la parte faltante. Y luego sobre esa parte faltante van a tener que construir nuevo hueso. Pero si tú rompes ese hueso, que fue lo que yo hice sin querer o queriendo, como ustedes lo vean, que yo haya partido, lo que sucedió es que ahora hagan de cuenta que ensucié trabajo nuevo con trabajo viejo. Hagan de cuenta que cemento ya viejo, que le echaron cemento nuevo, que estaba mal puesto el cemento, pues no va a pegar, no puede pegar bien. Eso fue lo que pasó. Entonces el hueso, el cuerpo, dicen, el cuerpo humano es tan sabio que se fue a donde sí estaba, donde sí podía tocarse, que era la parte del frente. Solo una partecita del frente de mi cuerpo tenía contacto. Pues ahí se encargó mi cuerpo de comenzar a rellenar, y hagan de cuenta como la abuelita, a tejer bien rápido, y trató de ir cubriendo hacia atrás. Sin embargo, hacia atrás de mi hueso, aunque parezca increíble, no estaba cubierto de hueso. O sea, mi hueso, piensen ustedes que si es esto un hueso normal, mi hueso estaba solo tocándose así, o sea, si lo miráramos lateralmente, solo un pedacito, lo demás no había hueso, porque no había contacto, porque quedó en mala posición. Cuando llega este doctor y me hace la cirugía, pues nada más alcanza a cortarme un cachito de aquí. ¿Qué pasa en esas situaciones? En un cuerpo sano, en un cuerpo que está acostumbrado a ejercicio, que lleva una vida sana, saludable, ahora sí que, aquí sí miren, puedo presumirlo, mi cuerpo afortunadamente, bueno, fue toda una tragedia, y es toda una tragedia, pero bueno, la platico así. De ahí también, a quien le sirva el consejo, un hábito de vida saludable, donde lleven hábitos sanos, les va a ayudar en caso de una lesión o en caso de alguna enfermedad. Yo debo decirles a mucho orgullo que sí, pues de manera general soy una persona muy sana. O sea, me enfermo como todos, pero bueno, de manera general mi cuerpo reaccionó muy bien, y aún a pesar de que no había contacto, se vino rellenando poco a poco. De manera general eso funciona con la mayoría de las personas. Hay personas a quienes desafortunadamente, cuando llega a haber contacto con los huesos, bueno, más bien cuando el hueso ya sanó de una parte, y lo quieres, aunque ya los quieras juntar, ya no pegan. Tiene toda una explicación más adelante. Ahorita yo creo que nada más les voy a hacer la plática. Pero sé que les va a servir a quien espero yo, sobre todo esta plática, a quienes estén sobre todo en una etapa de, pues no es que se los recomiende, pero que estén en una lesión, cursando, dicen por ahí, pasando por una lesión, y que tengan algo de desesperación, que sepan que haya otra persona por acá de este lado de la pantalla que pasó por eso y que les está platicando esta historia, para que ojalá les pueda servir todo lo que les voy a decir en el mundo de la rehabilitación. Entonces, mi hueso, la clavícula, no es un hueso tan grande del cuerpo, pero al final del día solo estuvo pegado por un cachito. Solo un cachito era lo que sostenía mi clavícula. Debo de decirles que incluso cuando yo me movía, antes de esa primer cirugía, yo podía ver cómo mi clavícula se movía, se podía mover un poco. Yo en ese momento pensaba que a lo mejor no había pegado hacia atrás del hueso, pero francamente la idea me era absurda, porque decía, pues es que los huesos pegan. Pues no pegan.
Cuando hay una distancia muy amplia no pueden pegar tan rápido. Pero bueno, este doctor llega y lo corta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que volver a ver sangre. Suena feo, ¿verdad? Un hueso lo tienen que raspar. Hagan de cuenta que es como un fierro. Si está oxidado, le tienes que pasar la lima y rasparle ese óxido. Un hueso cuando ya cicatrizó, que no pudo regresar a su posición, ese hueso el doctor lo que hizo fue rasparlo con una lija igual, o con una lima, y lo sangró, le botó la capa, vamos a decir que era el óxido, la capa que ya había cicatrizado, le generó de nuevo sangre para que saliera el tuétano, y lo juntó, le ponen ahí un producto como un pegamento, le ponen la varilla y lo deja ahí que haga contacto. ¿Cuál es el problema? De entrada, mi hueso ya se había reducido en distancia, en largo, por la primera fractura, porque la primera fractura quedó a 90, sanó durante 2 semanas, eso lo deformó, yo lo parto, el hueso ya había perdido distancia. Luego viene este doctor, se da cuenta que no había pegado bien por atrás, lo corta, lo vuelve a limar un buen cacho, y pues obviamente el hueso pues, se hace más chico, se acorta, pierde distancia ese hueso, o sea, se hace más chiquito. Pues bueno, ahí lo deja. Al día siguiente, pues ¿qué creen? Sentado en el sillón de mi casa, escucho cómo se parte el hueso, ¡placa! Y cómo se me levanta otra vez todo el hueso. O sea, les recuerdo que nuestro cuerpo, toda esta parte de aquí, todos estos músculos, están generando una tensión a los huesos. Eso no lo sentimos de manera diaria porque pues, los huesos estamos sanos, no lo sentimos. Esa es una de las funciones que cumple el hueso para mantener, aunque ustedes no hagan ejercicio, por eso la pregunta, luego hay gente que dice, pues ¿cómo es que se mantienen los huesos? ¿No? Porque ustedes saben que cuando se va al espacio fuera de gravedad, no hay una tensión como tal en el cuerpo, no se genera una tensión de forma, pues vamos a decir, permanente a los músculos, porque como no estás haciendo una contra el piso y la fuerza de gravedad no te está jalando, pues de manera general uno está de pie, parece que no estás haciendo nada, pero por eso es que se cansa uno, porque estás de pie y estás resistiendo la fuerza de gravedad que te está jalando contra el piso, manteniéndote derecho, manteniéndote caminando. Entonces, eso genera que los huesos siempre estén en tensión, por lo tanto el hueso, aunque ustedes no lo sientan, el hueso está sintiendo fuerza, en todo momento, hay tensión en el hueso, en todo momento. Excepto cuando se está en el espacio, que de hecho también se genera la tensión cuando se mueven los astronautas, o los cosmonautas, o los taikonautas que les dicen, o todos los que anden en el espacio, pero aquí en la Tierra, pues todo el tiempo lo tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Pues con esa tensión que les digo de estar sentado, ¡paz!, se me truena la clavícula otra vez, así sin hacer el gran esfuerzo se parte y veo otra vez cómo la clavícula se vuelve a subir, porque les repito, la clavícula no disipa, sino transfiere toda la fuerza que ustedes tienen en los músculos a la estructura de aquí del hombro. Entonces, pues se me vuelve a levantar. ¿Y qué creen que pasa? Pues si ya estaba cortada mi clavícula y luego ya había sido rotada y había sido mal puesta y tiene forma de S, pero mi S ya la habían lijado y todo eso, pues ya me dejaron un huesito así bien chiquito. Y otra vez mi hombro vuelve a caer y se vuelve a encoger. O sea, hagan de cuenta que mi hombro vuelve a quedar así metido, jalado hacia adentro. No se veía nada de mi clavícula. Voy con el doctor y me dice, pues quédate así y no va a pasar nada. Pues ya que me podía decir, ¿no? Pues ya había sido tomado por estos, bueno. Ya el doctor pues ya no me dice, ya quédate así, ya con la tristeza encima, pues ya no pude hacer otra cosa más que quedarme aguantando el castigo de todo el sufrimiento que representa que la clavícula quede reducida. Porque les repito, tiene una forma de S, pero tiene un largo determinado de acuerdo a la estructura ósea de cada quien. Ese largo les da la posibilidad de que su clavícula esté hacia atrás, de que ustedes puedan sacar el pecho, de que mantengan bien erguida la columna, de que se mantengan derechos. Con mi clavícula ya reducida en tamaño y doblada y partida, no tenía yo posibilidad ni esperanza. Les puedo decir que en la buena fe de esperar, dicen por ahí lo mejor, dije, bueno, pues a lo mejor en 6 meses o en un año pueda recuperar la fuerza, pueda volver a recuperar el movimiento y pueda volver a hacer ejercicio. Recuerden que yo siempre practiqué deporte.
me encuentro con la tragedia y la sorpresa de que mi cuerpo no respondía. Y les vuelvo a decir, yo así que son de esas cosas en las que puedo presumirlo. La verdad que sé que tengo de cierta manera, suena un poco extraño, pero es como esa manera de saber que tu cuerpo te responde. Pero ¿qué creen? Veía yo que mi cuerpo no respondía, o sea, no accionaba, no daba muestras de poder salir adelante. Ante esa desesperación comenzó a limitarse mi vida, porque ya mi brazo no podía subir más allá de, bueno, no lo alcanzan a ver en pantalla, pero ya no subía yo, lateralmente yo no podía despegar el brazo más de 10 centímetros de la pierna. Yo no podía levantar el brazo igual, más de 15 centímetros al frente. Yo no podía lanzar el brazo hacia atrás. Y ya habían pasado más de la fractura como tal, más de 5 años. Y de la lesión de la última cirugía ya habían pasado como 3 años. Entonces, pues obviamente las esperanzas comienzan a alejarse porque toda esta parte de mi cuerpo estaba completamente inflamada. A más de 2 años, completamente inflamada. 3 años después todavía se mantenía inflamada esta parte. Algo terrible, limitante. Les repito, en una edad en la que uno pues está pensando en que si la novia, que si quiere salir con X persona, el pectoral desapareció. Esta parte de mi pectoral, yo les podría decir, a mí me tocó ver, alguna vez pasé a una exhibición de mujeres que han perdido, por cáncer, han perdido un seno. Yo no podría decirles como mujer, desde luego, qué puede representar para ellas la pérdida. Yo me miraba y decía, es que básicamente no había pectoral, o sea, les juro, como le dicen aquí pues sí que el pezón apenas se me veía minúsculo, prácticamente no se veía nada en comparación al otro lado. Mirándome de perfil, mi espalda era como si tuviera una joroba sentado. Físicamente yo les podría decir que me sentía demasiado mal. Físicamente era como una imposibilidad creer lo que miraban mis ojos. O sea, era como una parte de decir, ok, puedo entender que hubo una fractura, que hubo una lesión, pero no puedo entender por qué mi cuerpo no está respondiendo. Para quienes miran Mi Patria y que puedan ver estos videos que estoy subiendo y que he podido subir, les voy a decir que vamos a seguir platicando acerca de toda esta tecnología, pero les puedo decir que cuando alguien hace mal uso de la tecnología y que llega a niveles que no se puedan creer, ya me estarán escuchando. Ahorita no me quiero meter tanto con eso, pero les puedo decir que hay gente que de verdad disfruta haciendo el mal. Y bueno. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque pues hay gente que se alegraba de ver toda esta situación de mi vida, aunque ustedes no lo crean. Por eso yo les digo, si hay personas que estén cursando esta situación, que estén pasando por este momento, tómenselo con calma, usen estos tips que les voy a pasar, porque además esta situación que yo viví, créanme que fue hecha para afectar. Esta no es una lesión de forma general que le suceda a las personas. Pero sí les puedo decir con total certeza que sé que este tipo de lesión sí llega a afectar de manera directa a pocas personas en la vida por otro tipo de enfermedades, otro tipo de situaciones. Básicamente esto no es, o sea, esto le puede servir a cualquiera, pero si alguien está cursando alguna lesión de gravedad, no voy a meterme con qué situaciones, tengan a poner atención que sepan que hay alguien que pasó una lesión muy grave, de la cual está saliendo, y esa rehabilitación, créanme que les va a funcionar o les va a ayudar mucho. Pero bueno, yo les sigo haciendo la narración de esta historia para que la conozcan. Al ver esa situación de que mi vida deportiva, mi vida personal, toda mi situación de vida había sido despedazada de una manera, bueno, ahorita lo diría de una manera física, había sido una limitante extraordinaria. Fue una limitante que me dejó a la orilla del camino. Son de esas cosas que, bueno, ahorita no se los voy a mencionar, pero hay veces que uno quisiera acabar todo y decir ya, apago la luz y vámonos.
Eso no sucedió durante esta situación de mi vida. Hagan de cuenta que es como esa situación en la cual estás puesto, llevado al límite y sabes que tienes que salir adelante. No puedes renunciar. O sea, la renuncia no está en la mesa. O sea, no existe la posibilidad de no seguir adelante. Y fue lo que hice contra esta lesión. Sabía que era, ahora sí como dirían por ahí, matar o morir, para decirlo de una manera más coloquial. En este caso era matar a esta lesión o morirme matando a la lesión, o sea, y llegar hasta el final. Espero que esto, bueno, lo sigo explicando. Comencé a hacer mucho ejercicio, pero nada del ejercicio que yo hacía me ayudaba. Era como si todo el esfuerzo que yo hacía, levantar una mancuerna, tratar de hacer lagartijas, salir a correr. Yo ya no podía ni siquiera salir a correr porque el brazo ya no daba. O sea, no podía yo hacer más este movimiento. O sea, se movía hacia acaso 5 centímetros. Estaba súper limitado. ¿Por qué se limitó tanto? Porque la clavícula al momento de que se acorta, hagan de cuenta que pues es como tal, o sea, se acorta. Lo voy a explicar de esta manera. Es como si a alguien le recortan la pierna, una pierna 5 o 10 centímetros y la otra se la dejan de la misma altura, bueno, a la altura que la tiene, y trata de ir a correr sin ningún tipo de prótesis, sin ningún tipo de adaptación al calzado, nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que esa persona no va a poder rendir, o sea, no puedes correr. Yo, con todo el respeto, me tocó ver en la vida, en diferentes situaciones, gente precisamente con carencia de ciertos miembros, algunos precisamente con acortamiento de miembros, y pues sí, caminan, ¿no? Dicen por ahí, caminan, sí, claro, yo sé que caminan, pero el único detalle es de que al caminar no pueden correr, no pueden llevar esa vida como la llevaban anteriormente, o como la pudieron haber tenido si es que fue producto de algún accidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿O qué es lo que sucede? Que la clavícula, el hueso, al estar más corto, me limitaba, prácticamente no me podía dejar extender el brazo. Pero no solo eso, sino que estaba fuera de posición y fuera de ángulo, y mal colocada. O sea, todo en mi contra. Llegué al punto, esto tal vez ya lo platiqué un poco más adelante, busqué todas las alternativas que ustedes se puedan imaginar. Una de ellas fue, me aferré a considerar la opción de entender. Comencé a buscar información y me aferré a la idea de entender que un hueso se fortalece y se desarrolla en la medida que lo cargas, o sea, en la medida que recibe impacto o que recibe fuerza, ese músculo, pues es lo que les digo, es parte de su estructura ósea. Entonces esa estructura lo que va a hacer es fortalecerse. Yo ya no podía practicar escalada. O sea, me quedé limitado para ya no practicar escalada. Porque no se me levantaba el brazo. No podía levantarlo más allá de, les digo, 20 centímetros. Entonces, pues me aferré a hacer ejercicio. El único problema es que, ¿qué ejercicios se pueden hacer cuando tienes acortada la clavícula? Pues básicamente no hay mucho que se pueda hacer porque estás acortado. O sea, suena extraño, pero este huesito, esta clavícula, así como la pudieran ver que es como muy sencillito, ese hueso da al cuerpo un soporte para realizar todos los movimientos. Todos los ejercicios que hubiera podido haber realizado que me ayudaran a que se ampliaran, pues no eran tan fáciles de hacer. Hice todo lo que ustedes se puedan imaginar, ya se los iré mostrando en los videos. Pero nada me daba esa posibilidad de hacerlo, porque todo lo que yo hacía era como si mi cuerpo, este lado, absorbiera esa energía, ese esfuerzo. Escuchen bien la palabra que dije, es como si absorbiera la energía que yo estaba generando. Todo el esfuerzo que yo estaba haciendo, o que hice en su momento, es como si bueno, sí va a sonar muy extraño, bueno, mejor no se los digo, pero era como si se lo estuviera comiendo mi cuerpo. Como si esa energía se la estuvieran robando para otro lugar. No se aplicaba a donde tenía que llegar. Yo no entendía qué sucedía, pero bueno, así pasó. ¿Qué sucede? Me fui ya en la desesperación, yo ya no contaba con el servicio de salud público, en una desesperación muy amplia, que es lo que les digo, traté de mantenerme firme y sereno,
pero ante esa desesperación, pedí el apoyo a mi papá y bueno, busqué un médico porque, les repito, yo no tuve el apoyo del sector salud, porque ya no formaba parte del sector salud. Entro a trabajar, cosa muy curiosa, para acceder al servicio de salud, y vieran ustedes que dentro del sector de salud me fue en aquellos sexenios, por eso les platico, en aquellos sexenios me fue negada la posibilidad de recibir atención médica para cirugía. Ellos lo consideraron de carácter estético, cuando yo tenía una limitación, una limitación a mi movilidad. Fue lo que ellos me dijeron, que esa cirugía ellos la consideraban de carácter estético, así, y me batearon del servicio de salud. Ante esa situación tuve que recurro a mi papá, le pido que me eche una mano y voy a un particular. Debo de reconocer que dentro de toda una tragedia, que quienes, les repito, quien conozca mi canal de Mi Patria, bueno, puede ir y escuchar pues mucho de lo que hablo en Mi Patria. A este hospital al que fui, debo de reconocer que me hicieron, o sea, salió un tanto costosa la cirugía, pero me tomaron en consideración como una gente pues que no tenía los recursos necesarios, y pues le hicieron ahí un buen descuento, debo de reconocerlo. Algo que no es común, debo de reconocer esa situación. Ante esa situación, bueno, ya me hacen esa cirugía. El doctor, recuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Cuando él me vio y me estudió y me analizó, que de hecho, bueno, nada más como un dato curioso, porque no puedo dejarlo nada más así. Esto es del canal de Mi Patria, pero aquí se los digo. ¿Saben por qué se permitió que se me ayudara? Nada más porque fui a un médico particular, o a un hospital particular. Repito, porque en el servicio público, en aquellos sexenios, no se me quiso hacer esa cirugía. ¿Por qué? Porque se determinó o dijeron que esto era una cirugía estética. Como me animé a ir a un particular donde cobraban, y les digo que barato no fue, eso fue un gasto que hizo mi señor padre, y fue un gasto pues sí elevado, solo por eso se me permitió que me hicieran esa cirugía dentro de esa clínica. Y bueno, esa clínica ya dentro de sus actuares disminuyó un poco el costo. Pero quiero nada más que entiendan, para quienes siguen Mi Patria, que ese servicio se me brindó o se me permitió tener acceso solo porque fue privado. O sea, porque me di el valor, según algunos, de ir a pagar a un privado, porque de entrada se me negó el servicio público. Nada más hasta ahí lo dejo. Ya después a lo mejor lo tocaré en Mi Patria con más detalle. Y bueno, el doctor que me atiende, un doctor especialista en medicina de hombro. Ese doctor en aquel tiempo me hizo una cirugía que fue lo que estaba de moda, vamos a decir. Una cirugía donde se utiliza una placa que se conoce como DCP-9, que es una placa que de manera general lleva 9 orificios, por eso el número 9. Es una placa que desafortunadamente, debo de decirlo así, miren que ya estaba el otro modelo de placa, pero esa era la técnica que se conocía en aquel tiempo. Es una placa planita, como sería una placa cualquiera, con un poco de curvatura de la forma del hombro. Los doctores tienen unas máquinas donde ven más o menos la forma de la clavícula, y ellos, como si fuera máquina de tortillas, la presionan y le van dando forma, la van deformando para que agarre la forma de ese o la forma que debiera de llevar esa placa. Desventaja de esa placa, pues que es completamente plana, entonces es plana la parte que aplasta el hueso. Eso técnicamente es bueno porque le da conexión, o sea, hagan de cuenta que mantiene la placa en una posición adecuada. Es malo porque esa placa, el hueso no solo es hueso, sino viene recubierta por una capa que se llama periosto, y además lleva todo lo que se conoce como inervaciones nerviosas. Técnicamente son los cables que se conectan a tendones y todo esto, todos los músculos, que son los que están transmitiendo pues los movimientos. Así de fácil se los voy a poner. Entonces, cuando se coloca una placa de estas y se presiona,
te va a mantener el hueso en posición, pero si esa placa queda mucho tiempo fijada en el hombro de en el hueso que sea, puede causar esos problemas, que se hagan de cuenta que les están aplastando los cables. O sea, imaginen ustedes un cable de luz de su lámpara, que lo ponen en la puerta, llega alguien y lo está aplastando y aplastando, pues tarde que temprano va a romper esos cables, o los va a aplastar tanto que ya no van a pasar luz, ¿no? O sea, se rompe el cobre por dentro. Entonces este doctor me hizo esta cirugía y por los costos de ese hospital me dijo, y yo ya lo tenía presente, que pues francamente iba a ser difícil que me volvieran a operar, porque retirar la placa pues, o sea, es un costo en el hospital, hubiera sido pues, mucho dinero, yo ya no tenía manera de pagar ese dinero, y al final yo acordé con el doctor de que estaba bien, o sea, que no me importaba, que teniendo la placa, pues lo que yo buscaba era la movilidad de mi brazo, porque básicamente mi brazo ya había quedado condicionado no solo al aspecto físico, o sea, no solo era físico la situación, sino ya era de carácter mecánico. O sea, yo ya no podía moverlo. Dicen por ahí la biomecánica, ¿no? La mecánica de mi cuerpo, el movimiento ya no lo daba. Incluso este doctor, antes de operarme, para ponerme a prueba, me dijo, oye, a lo mejor me estás mintiendo, ¿sabes qué? Te voy a cortar un cacho de hueso, la punta de la clavícula, porque yo les platico, yo estaba de pie o sentado y podía sentir de la nada cómo el hueso, cómo el hombro se desconectaba de la clavícula, cómo se bajaba. Esa situación es porque mi hombro no tenía el soporte de la clavícula, porque no estaba puesto bien en su posición. O sea, ya habían sido tantas veces de que yo lo rompí, el otro doctor lo cortó mal, luego lo rasparon, se acortó, ya no apoyaba bien, no había un apoyo para mi clavícula aquí en el hombro. Y eso ocasionó que yo ya tuviera limitado el movimiento. Entonces este doctor antes de la cirugía me dijo, pues yo en plena cirugía voy a valorar si te hago la cirugía como la quieres o nada más te voy a volar ese cacho de clavícula para que ya estés bien. Con la advertencia que me dijo que no iba a volver a mover el hombro como yo quería. Una especie de darme un susto, y francamente lo que yo le contesté fue, haga lo que usted quiera, pero ya soluciónelo porque ya me duele. O sea, no solo era que se me caía el hombro, sino ya era un dolor intenso en toda esta parte. Yo ya no podía dormir a gusto porque me dolía. O sea, prácticamente, bueno, aquí debo de decir, sigan mi canal Mi Patria, porque por aquellas temporadas, bueno, yo ya no podía dormir. Era un dolor, era una situación terrible. Entonces, aguanto toda esa situación durante un buen tiempo. Este doctor me evalúa, me hace los análisis, llega el día de la cirugía y así le dije, ¿no? Tal cual en la cirugía. Antes de la cirugía, en plena cirugía, doctor, haga lo que usted considere, lo que mejor considere que me queda. Si la puede arreglar, arréglelo. Y si tiene que cortarle y dejarme medio casi deforme, pues hágalo. Porque ya no puedo, o sea, ya mi cuerpo ya les repito, yo hacía ejercicio, hice infinidad de ejercicio y mi cuerpo no daba, no, era como si se comieran esa energía, que todo el esfuerzo que yo le ponía a este lado del cuerpo, era como si desapareciera. Esta parte de mi pectoral, se lo repito, no en este video, en otro, les voy a mostrar mi pectoral. No tenía yo pectoral, o sea, no había carne aquí. O sea, aquí había músculo, se veía mi pectoral y de no había nada. O sea, se veían las costillas, se veía la parte de atrás una joroba. Estaba destrozado mi cuerpo de esta mitad. Destrozado. Bueno, me operan, me ponen esta placa, la colocan. Recuerdo que salgo de la cirugía y de inmediato al momento de despertar me doy cuenta, luego sentí fortaleza en el hombro, así. Recuerdo muy bien que, bueno, quienes han entrado a cirugía saben que después de la cirugía, cuando uno se levanta de la anestesia, pues es algo así como cuando uno se despierta, ¿no? O sea, abres los ojos y de momento es como si la computadora se reinicia rapidísimo y sabes dónde estás. O sea, es como recordar de ¿qué estaba yo? Ah, sí, estoy aquí en una cirugía. Entonces, me doy cuenta que ya tengo fuerza en el hombro, a pesar que ya estaba vendado y todo esto, sentía mi cuerpo que tenía fuerza, que el hombro había quedado en posición. Yo no podía ver el hueso, pero incluso aquí yo les voy a dar ese tip. A veces uno puede mentalizarse y uno puede mirar, pues dicen por ahí, es extraño, ¿verdad? Pero no es como si pudiera mirar el interior de sí mismo. Puedes ver hacia adentro de ti y puedes saber qué fue lo que sucedió adentro. Entonces yo sabía perfectamente que había quedado el hueso en su posición. Me di cuenta de ciertas situaciones.
se acerca el doctor y me platica, me dice, oye, ¿qué crees? Es que sí estaba bien feo lo que traías, ¿no? Pues ya me empieza a dar la descripción y él me vuelve a hacer la explicación. Me dice, ¿qué crees? Tuve que volver a romperte el hueso. Obviamente debió de haberlo hecho. Dice, te tuve que raspar el hueso y le tuve que dar una distancia para que vuelva a haber contacto. No mucho, o sea, lo que básicamente el doctor no pudo recuperarme la distancia que se había perdido de la clavícula. Él no lo pudo hacer del todo. No, él no me lo explicó así, pero me lo dio a entender porque pues si separaba el hueso tanto, ¿cómo iba a haber contacto? Iba a tardar más en poderse dar ese contacto entre los huesos y podía existir un riesgo de que no sanara, no consolidara la fractura y hubiera sido peor. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Lo que hice fue abrirte el hueso, así que lo abrió por la parte de atrás, porque además me explicó que mi hueso durante todos esos años no había consolidado de la parte de atrás, que venía sanando, sí, pero que sucedió lo que sucedió en la primera ocasión con el otro doctor. El hueso, hagan de cuenta que se ensució y no pudo pegarse por atrás. O sea, la única parte que estaba pegada fue al frente. Y fue lo que él me dijo, lo que tenías bien duro y bien macizo era el frente, lo de atrás estaba sin pegar. O sea, volvió a cicatrizar tu hueso como si no hubiera habido un contacto en la parte de atrás. Y en efecto, pues el hueso no puede tener ese contacto si no hay un movimiento constante. No puede darse ese movimiento porque no hay una carga que esté haciendo que el hueso trabaje. Porque les repito, yo tenía limitado el brazo. ¿Cómo iba a hacer que mi hueso se fortaleciera? Era imposible prácticamente. ¿Qué hice? ¿O qué hizo el doctor? Pues ya me dejó con la placa, todo muy bien. Pasaron varios años, comencé a sentirme mejor. Fue avanzando el tiempo, comencé a ganar de nuevo confianza, mi hombro como tal, mi hueso comenzó a mejorar. En la medida en la que comenzaba a extender más el brazo en diferentes posiciones, pues yo me sentía más feliz y comencé a tratar de nuevo de iniciar la vida deportiva. Ya habían pasado varios años, pero bueno, dicen que el que es perico donde quiere es verde, y al final del día, pues tantos años de práctica deportiva, pues no iba a dejar de practicarlo. Así que seguí dándole al ejercicio en la medida de mis posibilidades, y vi que comenzó a fortalecerse, vi que comenzó a agarrar, pues vamos a decir, enjundia mi hueso, comenzó a ser fuerte, el hombro. Llega un momento en el que comienzo a sentirme un poco más, cada vez mi brazo comenzó a subir más, porque el brazo no podía subir, estaba limitado. Yo no podía subir el brazo, pero comenzó a subir. O sea, yo podía subir el brazo antes de la cirugía hasta aquí, o sea, prácticamente nada. Después de la cirugía comencé a subirlo a esta altura, comencé a ganar, pues. Ante eso, decido entrar a practicar un nuevo deporte, que es la gimnasia. Fíjense que como estudiante de la universidad, yo decido entrar a gimnasia. Antes de eso estuve en baile. Quiero platicarles que dentro de baile, bueno, ahorita fíjense que no lo he hecho, estoy seguro que ya ahorita quizá pudiera salir mejor. Yo se los platicaría de esta manera. Hace años se decía que para conquistar a una mujer, ya lo había platicado en Mi Patria, pero hace años para conquistar a una mujer, los chavos tenían que tocar guitarra. Era como, traías guitarra y tocabas, pues eras el galán del grupo, eras el galán de la colonia. Podías conquistar a la chica que fuera tocando la guitarra y cantándole algo, ¿no? Entonces, pues ese era el medio. Unos años para acá, o ya bastantes años, fue el baile. El chavo que sabía bailar, el que sabía bailar, era el que conquistaba. O sea, ibas a una fiesta, sacabas a bailar a la que te gustaba y con el baile la hacías caer, punto. Esa es la regla. Bueno, desafortunadamente a través de haber sufrido esta lesión, y que les digo, sigan Mi Patria para que sigan viendo de lo que voy a estar hablando, porque había gente que, bueno, pues yo comencé a esforzarme en ese intento de querer, pues tener pareja, de buscar pareja durante estos procesos de lesión. Pues como cualquier persona buscas actividades en tu vida diaria, una de ellas fue el baile. Entonces comencé a aprender a bailar, porque yo de manera general pues no lo sabía hacer, aunque entendía que bailar no era tan difícil. Sin embargo, me encontré con una tragedia en el baile por esta lesión, porque yo no podía estirarme para jalar a la pareja, yo no podía hacer movimientos para bailar, porque a la hora de dar una vuelta en salsa, en cumbia, en rock and roll, tenías que dar el jalón y jalarte y llevar la mano hacia arriba. Yo no podía hacer eso. Entonces mi vida social se limitó. Cuando quise aprender a bailar, me encontré con una tragedia que no, bueno, ahorita sigan Mi Patria, mi canal de Mi Patria, pero me encontré con esa tragedia.
ante esa situación, durante mucho tiempo estuve muy limitado. Yo quiero decirles que desafortunadamente todos esos esfuerzos, y lo vuelvo a reiterar porque va en ese sentido, hay gente, bueno, todo el esfuerzo que yo hacía era como si se comieran esa energía, se los vuelvo a repetir, se comían mi energía y yo no podía sanar de este lado. Les repito, bueno, ya me hacen esta cirugía, el doctor comienzo a ver que ya me muevo, decido y entro en la universidad y comienzo a practicar baile, comienzo a practicar apnea, comienzo a ver que comienzo a desarrollar ciertas habilidades, comienzan de nuevo hagan de cuenta que el motorcito de las habilidades comienza a desarrollarse, entre ellas la posibilidad de que movía más ya el hombro, de que ya tenía más fortaleza. Es impresionante esto que yo les puedo decir, pero de verdad, bueno, después lo platicaré, sigan mi patria, o sea, los platico más adelante. Pero en la medida que yo venía sanando, pareciera como si alguien me quisiera poner el pie, porque no sanaba por completo el hombro, no podía sanar. Ante esa tenacidad que yo tenía, esa determinación, siempre me han gustado las actividades fuertes, intensas. Decido entrar a gimnasia. Yo dije, ya había analizado mi situación y dije, si el hueso lo que requiere es más potencia, que lo impacte y lo esté golpeando de forma constante para que se fortalezca, pues es lo que va a recibir. Me tocó ver por azar del destino, bueno, ya lo tenía presente, pero bueno, por azar del destino lo diré así, me toca ver una práctica de gimnasia, ahí mismo en la universidad. Y me doy cuenta que la manera en la que estaban entrenando era muy fuerte. Ante esa determinación de ver que esa intensidad se veía reflejada en esos ejercicios, determino y comprendí que la opción era hacer ejercicios que impactaran al hueso. Les repito, por eso comencé el video diciéndoles que la rehabilitación se trata, desafortunadamente para aquí. Yo sé que hay gente que no le gusta y bueno, pues ante eso pues nada, ¿no? Cada quien decide, pero sí hay que sentir dolor. O sea, no es sufrir, hay que sentir dolor y hay que ser constante. Yo cambio esa palabra de constancia por determinación, algo que ha marcado mi vida. Pero esa determinación, hay gente que es muy envidiosa, y hay unos intereses muy envidiosos. Ven con malos ojos a quien tiene determinación, pero bueno, eso es parte de otra historia. Cuando yo me percato que gimnasia requiere ejercicios de un alto impacto, pues me pongo a analizar los ejercicios que vi. Dije, ¿qué hace un parado de manos? Un parado de manos está forzando al hombro a compactarse, básicamente, a cargar tu peso. Y eso significa que por fuerza tienes que compactar al hueso, lo estás apretando. Y el hueso no puede funcionar sin la clavícula, o sea, en el caso del hombro. Entonces dije, por fuerza la clavícula va a recibir impacto. Me tocó ver otro ejercicio muy poderoso que no lo he podido practicar al día de hoy, a pesar que estuve en gimnasia. Espero hacerlo pronto. Lo llegué a hacer, pero francamente me salieron muchos ejercicios feos. Pero sí, de plano, era el más feo de todos. Que es cuando uno salta el famoso caballo. Vas corriendo e impactas contra el caballo. Debo de decir que es un extraordinario ejercicio, pero se necesita caballo y se necesita la instalación como tal de gimnasia. Si no, este ejercicio no sirve. Este ejercicio para el hombro y para la clavícula, créanme que es magia pura. Pero no se puede hacer nada más a la y se va. Nada más se los platico, ya después se los estaré exponiendo. Yo incluso había desarrollado la versión de este el karate, cuando no tanto porque es de patada, pero el karate o el box son golpes que tienes que impactar de frente. Si tú impactas de frente, depende del tipo, porque no todos los golpes en box funcionan igual. Sí, pero en gimnasia, para hacer ese salto en el caballo, tienes que correr, dar un salto e impactar con toda la fuerza con tus manos. Ese golpe lo que hace es el equivalente a un parado de manos, solamente que lleva mucha más fuerza, porque a eso se le conoce como rechace. De hecho, en todos los elementos de gimnasia, cuando lo que lleva uso de manos, se le conoce como un rechace. El rechace es el impacto que vas a dar, ya sea contra el piso, el catre, contra el trampolín, lo que sea, y eso lo que va a hacer es que te va a impactar contra el hombro. Por lo tanto es contra la clavícula, por lo tanto se va contra el deltoides y todo radio cúbito, todo el cuerpo. Pero ese ejercicio ayuda al frente.
El parado de manos, desde luego que es base. Ya vamos a platicar más con detalle de esto, pero eso se los platico, sobre todo para quienes estén cursando, les digo, estas lesiones, que sepan que hay alguien de este lado que la sufrió igual, y estoy en vías de recuperarme, pues yo digo que prácticamente al 100. Parece complicadito y lo van a ver porque me voy a quitar la playera, les voy a pasar unos videos de cómo fue, porque no tuve el valor, lo debo de reconocer, fue tan feo que no tuve el valor de tomarme una foto en esas condiciones que les hablo de destrozado el hombro y destrozada la espalda. No tuve el valor, y miren que soy alguien que se los puedo decir así, que le sobran tamaños y que tiene muchas nueces, pero muchas. Y la verdad es de que no tuve el valor de lo feo que se veía. Realmente en la vida hay que tener presente que sí hay que esforzarse. Aquí les digo, ahorita no me voy a pelear porque hay gente que confunde. Sé que hay gente muy buena y muy amable, y tengo que explicarlo de dos maneras. O sea, también hay decisiones en la vida que tienen que ser respetadas, sea cual sea. Pero yo creo que si alguien a mí me pregunta en la vida qué es lo que me ha marcado, bueno, esta rehabilitación fue como ir solo contra el mundo. Porque esta rehabilitación es algo que, además de quienes sigan la historia de mi patria, les puedo decir que esta historia es parte de algo que rompió, porque no hay un antecedente total, hasta donde yo tengo entendido, de una lesión como la mía, que haya sido revertida. Porque voy en proceso, por eso es que les digo, les voy a mostrar el video para que me vean, así que encueradito, del pecho, y de la espalda, para que vean de lo que les estoy hablando. Pero bueno, ya lo platicaremos después, porque también hay algunos que piensan que, bueno, entonces, ¿qué sucede? Yo entro a gimnasia y comienzo a hacer los ejercicios. Me esforcé al límite, pero cuando les hablo al límite, fui al límite. Fui esforzándome. Esta parte es bien importante porque mucha gente que me conoció en gimnasia decían, oye, es que le echa muchas ganas, pero sigue igual de lastimado. Yo solo les voy a decir, ahorita no sé si se vea mucho en la cámara, no se aprecia ya tanto, se me levanta la escápula. A esta lesión se le conoce como, algunos le dicen, le dicen escápula alar, o escápula de ángel, o escápula alada. Ese es el significado. Ahorita a ustedes les digo, ya estoy sanando, no se aprecia, pero esta clavícula se me levantaba hasta acá. O sea, la clavícula se levantaba hasta acá. Se me hacía una joroba del tamaño que ustedes no podrían creer. No me lo van a poder creer. Esa escápula se levantaba. Hubo mucha gente dentro de gimnasia que me vio, que no me va a dejar mentir. O sea, quienes vean este video y me hayan visto entrenar, saben que no les estoy mintiendo. O sea, la escápula se levantaba prácticamente hasta acá. Por lo tanto, mi cabeza y cuello todo se hundía. O sea, hagan de cuenta que estaban viendo al jorobado. O sea, han visto un jorobado. Piensen en mí como un jorobado, pero todavía más feo en el aspecto de que perdía fuerza. Era terrible. Hice el esfuerzo de la vida como ustedes no se pueden imaginar. Repito, esto es para la gente que pasa por esas lesiones, o que tenga alguna lesión de esa magnitud. Pero no solo para ellos. Para quienes enseñen la rehabilitación y para quienes se entrenen, deben de entender eso. O sea, sí hay posibilidad. A mí se me machacó en la cabeza, y cuando les digo en la cabeza, bueno, sigan mi patria, porque vamos a estar platicando muy largo y tendido de esto. Me quisieron hacer creer que esto ya era imposible, que esto no se podía, y bueno, realmente es que sí era de cierta manera un tanto imposible. Voy a explicar los motivos de la biomecánica del cuerpo para que entiendan. Ahorita ya les expliqué, la escápula recortada es una limitante, fuera de posición era otra limitante, fuera de ángulo otra limitante. O sea, mi clavícula básicamente, en vez de estar en esta posición, estaba a la inversa, caída, deformada y mal recortada. O sea, mi hueso no cumplía la función de lo que tenía que hacer. O sea, es como un tripié. Imaginen que quieren tener al tripié parado, son 3 patitas, bueno, quítenle una, pues se cae el tripié, no funciona, no va a quedar, punto. O le bajas un cacho a una de las patas del tripié, el tripié va a quedar inclinado y por lo tanto se te va a caer. O sea, no había un soporte para mi cadera o para mi cintura escapular.
Hasta ahí yo creo que me voy a quedar para no hacer tan largo el video. Yo sé que a lo mejor para algunas personas lo iba a manejar de otra manera. Les voy a mostrar, quiero que ahorita vean, les voy a pasar el video de los patines para que lo vayan entendiendo. Quiero ir mostrando esto de la rehabilitación. Me voy a quedar con esto hasta aquí de la rehabilitación para que entiendan una parte fundamental, porque esto nunca lo escuché yo hablar de gente que se haya dedicado a la rehabilitación. Lo busqué en libros, bibliotecas, internet. Lo busqué, les juraría que les diría que por todo el mundo. Y no lo escuché de nadie. Y sé que es, puesto que es algo bien sencillo, pero hay que decirlo para que la gente que pasa este tipo de lesiones lo entienda. No voy a adentrarme mucho en el tema, para no hacer tan largo el video, para que vean. Les voy a mostrar estas fotos o video, a ver lo que me encuentre, de cómo estaba yo en el pasado. A ver qué videos me encuentro, porque no son muchos, tomé unos. Y estos les hago la mención de que son videos de que fueron tomados ya como casi 20 años. Uno de ellos fue más de 20 años después de la primera lesión. Casi 4 años después de haber iniciado en gimnasia. Y el otro debe de tener como 2 años. Va para 2 años y medio, pongan ustedes. Para que vean el avance. Ha sido lento porque también tuve situaciones en la vida que me fueron imposibilitando, algunas ocasionadas por asuntos externos, pero que alguien que utilice esta técnica y que utilice esta mentalidad, créanme que les va a ir bien en su rehabilitación. Y nada más decirles que hay personas cuando uno está rehabilitando un hueso, sobre todo cuando hay un acortamiento de hueso, es imposible, por más fuerza que tú desarrolles, que vuelva a su posición. O sea, lo voy a explicar de esta manera. Mi hueso estaba rotado a la inversa, estaba en todas las posiciones que no debía de estar. O sea, un hueso normal debería de estar así. Se los pongo de esta manera. Bueno, el mío estaba rotado. Un hueso normal debería de tener forma de S. El mío la tenía ya, como ya no era ni de S, ni C, ni F. O sea, estaba todo feo. Estaba caída la parte distal. O sea, una clavícula debería de tener como una salidita hacia arriba, por decir, como un voladito, como un ala. Bueno, la mía estaba quebrada y estaba caída. Luego estaba cortada el espacio. Estaba hecho chiquito. No servía, no cumplía su función como debía de ser. No me voy a adentrar ahorita mucho a explicar esto porque necesito platicarles la historia de gimnasia para que lo vayan entendiendo. Pero un hueso, en la medida en la que uno comienza a hacer ejercicio parado de manos, a correr, a patinar, a saltar, a escalar, a nadar, a lo que ustedes quieran, el hueso comienza, los músculos se comienzan a mover. Por lo tanto, lo que hablamos de los astronautas y todo esto, está en tensión todo el tiempo el hueso. Por lo tanto, ese hueso se está fortaleciendo. Por eso es que los huesos se densifican, por eso se empiezan a hacer más densos. Eso es bueno, porque si no sufriríamos de osteoporosis, pierden densidad. Entonces el hueso comienza a endurecer, no a endurecerse, sino comienza a ser más denso. Y por lo tanto el hueso, al estar sometido a esa tensión, ahora sí que suena extraño, pero el hueso sabe dónde es donde se le pide más tensión. Si tú estás haciendo movimientos de natación, lanzando el brazo, sabe el hueso que entonces debe de estar más gordito en medio, más redondeado. Entonces ahí el hueso se va a empezar a fortalecer. Que estás levantando mucho hacia los lados, lateral. Pues la carga está cayendo en la parte distal. Entonces hay que enderezar la alita, porque si la alita está caída, pues por eso es que no levantas bien, porque hay una limitación. Entonces la alita se tiene que ir levantando, porque todo el hueso está conectado a diferentes, la clavícula, si no me equivoco, no me acuerdo si son 8 u 11 músculos los que se conectan a la clavícula. Si no me estoy equivocando, lo vamos a revisar. Pero son varios músculos, entonces cada movimiento la va fortaleciendo. En el caso de la clavícula, pero aplica para otros huesos, porque les voy a platicar de otras lesiones y lo que pueden hacer, porque va a estar muy bueno, créanme que va a estar muy bueno los videos, pero les van a ayudar, yo sé que sí, en todo les van a ayudar, ya verán que sí. Entonces se va fortaleciendo. Entonces el hueso, hagan de cuenta que comienza también a estirarse. No solo está compacto, no, porque mi problema fue que entre todos los problemas fue que se acortó. Entonces al momento que uno lo va jalando, se va estirando el hueso. Si se estira el hueso, da la posibilidad de recobrar la funcionalidad motriz. ¿Qué pasa con esto?
pues es clave para que uno pueda recuperar el movimiento, la extensión completa de las extremidades. Yo nada más les voy a dejar aquí, cuando un músculo cuando un hueso se compacta, también vienen otros efectos trágicos en eso. Los músculos que están conectados, al hacerse más chiquito, algunos músculos se van a tener que estirar y pierden su funcionalidad. Otros músculos se van a cortar. Entonces, si se acortan, también perdieron funcionalidad. Y ese es un problema que se tiene que ir atendiendo a la hora de que se va haciendo la rehabilitación o que vas practicando el deporte. De ahí la importancia de gimnasia. Ya lo voy a estar platicando porque había mucha gente que a mí me decía, es que no se puede, o sea, haces ese ejercicio y no sanas. Pues es que el cuerpo, en la medida en la que va sanando, va enderezando el cuerpo. Y algunos músculos que estaban muy tensos se aflojan. Otros que estaban guangos comienzan a tensarse. Y esto es como un equilibrio. Recuerden, en mi canal Mi Patria, todo en la vida debe de ser una igualdad, debe de haber un equilibrio. Si está desequilibrado, no sirve, no funciona, no se puede, es imposible. Lo mismo sucede en el cuerpo humano y solo quiero dejarles de reflexión el hecho de decirles que el cuerpo humano es un organismo vivo. Nos decimos seres humanos, somos un organismo vivo. Saquen ustedes una célula del cuerpo y ese es un organismo. Nada más se los dejo así. Y también les mencionaría que también existe la memoria. Pero bueno, ya no me voy a meter en esos casos. Por el momento no. Y esta es toda una historia para esas personas. Quiero que vean estos videos, a ver cuáles les pongo. No tengo ahorita presente cuáles les voy a poner. Quiero que vean cómo estaba yo hace unos años. Y también vamos a ver lo de los patines. Y voy a seguir platicando de esto de la rehabilitación. Esta historia es trascendental para que comiencen a entender cómo me afecté de esta situación. Bueno, no hablamos del por qué terminé afectado así. Digo, yo me aventé en una bicicleta y me rompí la clavícula. Todo lo que ocasionó todo lo que hubo quienes quisieron que se desatara a través de eso. Es una historia bien triste. Sigan Mi Patria, pero lo que no es triste es cómo nos vamos a estar rehabilitando. Les voy a dar estos tips, sé que les van a ayudar, sé que les va a funcionar, y la información que les voy a brindar les va a ayudar en muchos aspectos de su vida, créanme que así va a ser. Y pues nada, amigos, yo me despido. Bueno, vamos a ver el video. Me despido ahorita de esta transmisión y seguimos en Sporting MX. Bueno, gracias, amigos. Y sí, continúo luego con este tema, no crean que se me está olvidando. A través de esta foto quiero que vean cómo se ve mi clavícula levantada, la clavícula izquierda, bueno, ustedes mirándome de frente. Varios años de la última cirugía y en este video quiero que se vea cómo levanto el brazo y se despega la clavícula. Eso es porque no tengo, ahorita se los platico así de manera muy rápida, pero no está trabajando ahí el músculo serrato. Ya vamos a platicar del serrato. Ahí tampoco está trabajando el músculo subescapular. Hay muchos músculos que forman parte de la articulación del hombro. Ahí ya no se alcanza a notar, ya me han pasado varios años de estar haciendo gimnasia. Obviamente, al hacer la fuerza, la escápula se levanta. En esencia, es porque no está trabajando el músculo serrato. Pero para que trabaje ese músculo va conectado. Hay algo que, digo, yo lo quiero explicar de una manera muy simple, lo vamos a ver a detalle. Pero significa que no trabaja el músculo dorsal en la parte baja. Aquí quiero que vean cómo se puede apreciar. De manera general se diría mi espalda en B. Está desarrollada, pero es la parte de atrás, pero no como tal el frente de la musculatura. Esto lo voy a ver con más detalle, pero quiero que vean cómo se levanta. Esto tenía la escápula, cómo tenía mucho tiempo de practicar ejercicio y no podía corregirme.